esto. Bien, vamos a ver el concepto de aceleración. Intuitivamente uno conoce que aceleración es justamente lo que le explicaba recién. Si uno viene atrás de un camión y necesita pasarlo porque necesita ir más rápido, qué sé yo, bueno, uno es como que aprieta el pedal, hay una variación en su movimiento y hace que el vehículo, por el sentido así, esa idea de aceleración, el vehículo toma mayor velocidad, ¿sí? Se desplaza más rápido hasta que termina de pasar el camión. Entonces que hay un indicio de aceleración. Pero si lo que vimos acá, que suponíamos que acá venía una persona que venía con el pedal, digamos, medio calambrado, pero ahí ni lo apretaba ni lo largaba, quiere decir que el vehículo se desplazaba en forma constante. Entonces, si para nosotros intuitivamente aceleración es hacer que el vehículo se desplace más rápido en un lapso, en un lugar para, en este caso, pasar un camión, en este caso no lo es. El vehículo se mantiene a velocidad constante, entonces hay aceleración. Si hay un vehículo que se desplaza, el pedal lo tengo apretado a un cierto margen y estoy recorriendo espacios en tiempos iguales, o sea que me mantengo desplazando a la misma distancia, a la misma velocidad. ¿Está bien? Entonces, intuitivamente, puedo sacar la conclusión entre nosotros, la jerga, decir, este vehículo no tiene aceleración. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es lo que uno hace en forma intuitiva. Ahora, matemáticamente, ¿cómo sería eso? Bueno, vamos a plantear que la aceleración, ¿sí? Profe, Sí, decime. tengo un problemita, hay una parte que yo no entendí. ¿Cómo? Hay una parte que yo no entendí, que me perdí. ¿En cuál? En la que se resta, digamos, en la anterior. Creo que usted restaba, digamos. Sí, Bueno, claro, porque ahí, yo estoy sacando una. Si yo estoy analizando un tramo donde se desplaza el vehículo, claro, eh, eh, el vehículo se desplaza, digamos, 80 kilómetros cada, cada metro, digamos, ahí que usted lo había plasmado ahí. En cada segundo, digamos. claro, vos fíjate que se hizo 80 metros, tardó un segundo. Sí. Ajá, Después hizo sí. 80 metros más. O sea que con respecto a mí, recorrió 160 metros. Con esta persona y esta persona, recorrió la misma distancia, 80 metros que yo a esta persona, 80 metros. Pero ¿cuánto tiempo lo hizo? Un segundo. El mismo tiempo que tardó Ah, de mí a esta persona. Entonces, para definir o poder entender este tipo de movimiento, voy a estar en presencia de este movimiento cuando un vehículo desplace espacios iguales en tiempos iguales. ¿Está bien? ¿Cómo me doy cuenta a qué velocidad? Porque si acá tengo dos parámetros de espacio, de distancia y dos de tiempo, ¿cómo calculo, por ejemplo, en este tramo la velocidad a la cual va el vehículo? Bueno, si en este punto este tipo se encuentra a 160 metros con respecto a mí, y esta persona se encuentra a 80 metros con respecto a mí. Pero si yo tengo que calcular la velocidad en este tramo, yo tengo que considerar esta distancia y esta distancia, estos dos valores. Entonces, ¿qué hago? La resta entre ambos, que de fondo nosotros sabemos, son 80 metros más. Pero si yo hago la diferencia, sale que es 80 metros, o sea, está a la misma distancia que de mí a esta persona, la primera persona, ¿se entiende? ah, ¿Estamos? Entonces, esto es para demostrar de dónde sale y a qué se llama este tipo de movimiento. Cuando estemos más adelante, nos vamos a dar cuenta que esto ya lo usamos, que usamos velocidad sobre tiempo, punto. ¿Está bien? Velocidad, digamos, espacio sobre tiempo. ¿Está bien?
y ya no vamos a trabajar con esto, con esta distancia, pero esto es para demostrar matemáticamente de dónde sale, ¿está bien? Para que se entienda cuál es el concepto de movimiento rectilíneo uniforme. Todo para llegar a la conclusión de recorre espacios iguales en tiempos iguales. Estoy en presencia del movimiento MRO. Punto. Esa es la idea final. Para decir, ¿para qué dio tantas vueltas? Bueno, yo le tengo que demostrar de dónde sale, ¿está bien? Y ahora vamos a ver ese concepto de aceleración, ¿está? Aceleración que se define con la letra A minúscula, el símbolo de aceleración es A, de vuelta va a ser la diferencia de velocidad, la diferencia de velocidades, en este caso de vuelta, final e inicial, dividido el tiempo final e inicial. ¿Sí? Más adelante, cuando hablemos de aceleración, va a ser igual a velocidad sobre tiempo. ¿Sí? Va a ser B, no es que va a haber una velocidad final menos velocidad inicial, sí, la vamos a necesitar para alguna fórmula. Pero ya se va a hablar, el vehículo se desplaza, tiene una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y no es que vamos a usar esta diferencia, ¿está bien? Pero esto sí es necesario, este es el concepto o la definición de aceleración. Es el cociente entre la diferencia de velocidades entre un punto y otro punto sobre la diferencia de tiempo entre un punto y otro punto. ¿Está bien? Esa es la fórmula. Ahora, profesor, puedo, si yo quiero aplicarlo a estos tres tramos que hicimos recién, y digo, a ver, voy a calcular la aceleración, pongo la A en el tramo 1. Entonces, usando esta fórmula, que sería la definición de aceleración, y lo del tramo 1 concierne a estos datos que tengo acá y estos datos que tengo yo acá. Entonces, voy a hacer este cociente. La velocidad final es la velocidad que se calculó esta persona. ¿Cuánto fue? 80 metros sobre segundo. Pongo acá 80 metros sobre segundos. Menos la velocidad que yo encontré en este punto, cuando estaba yo parado. ¿Qué pude concluir? Que iba a 80 metros por segundo. 80 metros sobre segundo. ¿Cuál fue el tiempo acá? Bueno, el cronómetro de este muchacho fue de 1 segundo. Es el tiempo final de ese tramo que yo estoy analizando. ¿Restado quién? El tiempo inicial, o sea, el tiempo que yo empecé acá, que es 0, porque de acá dijimos, bueno, arranquemos todos con el cronómetro. Punto 0. 0 segundos. Si yo hago esta cuenta, 80 menos 80 me termina quedando 0 arriba, en el numerador. Dividido 1 segundo menos 0 segundo es 1 segundo. Entonces, 0 dividido 1 va a dar 0. ¿Sí? Al revés no, ojo. Un número dividido por 0, ¿sí? Suele dar infinito, da un número muy grande, infinito. Pero cuando sea un 0, dividido por cualquier número, termina dando 0. ¿Está bien? Entonces quiere decir que la aceleración que yo calculo acá a través de esta fórmula, la aceleración en este tramo fue 0. No hubo aceleración. Que es más o menos lo que intuitivamente estimé. Sí, si yo voy con el pedal así, va manejando y no lo movilizó, ni apretó, ni desaceleró, se mantiene a la misma velocidad, pero no aceleré. No impuse al auto un aumento de velocidad o disminución. ¿Está bien? Entonces quiere decir como que este cálculo va acompañando por lo que intuitivamente saqué como conclusión. Ahora, si yo hago el cálculo ahora en el tramo 2, en este tramo, de vuelta lo mismo, y uso esta fórmula, en este tramo 2, acá, la segunda persona, su velocidad fue de 80 metros sobre segundo.
Y si le resto a esta posición de este muchacho acá, 80 metros sobre segundo. ¿Y cuál fue el tiempo de esta persona acá? 2 segundos. ¿Restado quién? El tiempo de esta persona que encontró su cronómetro, 1 segundo. ¿Cuánto da esto? De vuelta, 80 menos 80 da 0 arriba. 2 segundos menos 1 segundo queda 1 segundo. O sea que esto 0 sobre 1 da 0. Quiere decir que en el tramo 2 la aceleración fue de 0. Y si yo hago el mismo cálculo en el tramo 3, también me termina dando 0. ¿Qué conclusión saco? Si la aceleración en cada tramo me da un valor 0. Que si la velocidad es constante, la aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme es nula. ¿Está bien? La aceleración en MRU, en este movimiento, es nula o es 0. O 0. ¿Está bien? Es nula o es 0. Va a decir, bueno, chocolate con noticia, profesor, sí, es más o menos lo que intuían. Perfecto. Mientras estemos en este movimiento y lo sepamos, que la velocidad es constante, que la aceleración es nula, ¿sí? Y que este tipo de movimiento recorre espacios iguales en tiempos iguales, bárbaro. Pero siempre y cuando nos mantengamos en este esquema. Después vamos a ver el otro tipo de movimiento que lo escribí por ahí, uniformemente variado, donde ya va a haber aceleración, ya el vehículo va a aumentar velocidad y qué sé yo. Y para calcular espacios o la velocidad final en un tramo, si hay una determinada aceleración, vamos a tener que usar un par de fórmulas. El asunto es cuando yo le ponga los dos enunciados mezclados, ¿sí? ¿Cómo diferenciar? Porque este tipo de movimiento va a tener, ¿sí?, una sola fórmula que me va a servir a mí. ¿Cuál va a ser de esta? Que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo, en definitiva. ¿Sí? Y que es la única fórmula que nos va a servir para calcular cuando estemos en presencia de este tipo de movimiento. Ahora, en el otro, movimiento rectilíneo uniformemente variado, va a haber un par de formulitas complicadas. ¿Está bien? Pero el tema importante sería discernir cuando estoy en presencia de un enunciado que el vehículo está en MRU o cuando un vehículo se encuentra en otro tipo de movimiento. ¿Está bien? Entonces, es importante recordar esto, que la velocidad en este tipo de movimiento es constante. ¿Está bien? Entonces, y lo vamos preparando para la clase que viene. Lo siguiente, si yo tengo un enunciado, por ejemplo, que me dice, no sé, un vehículo que se desplaza a velocidad constante recorre 500 kilómetros en 3 horas. Calcular su velocidad. ¿Está bien? Supongamos que tenemos ese enunciado. Entonces, ¿cómo sabemos si este enunciado hace referencia a lo que vimos recién? Por algo que está contenido en el enunciado. Fíjense. Un vehículo que se desplaza a velocidad constante. El enunciado me lo está diciendo, velocidad constante. Entonces, exacto, porque dice, bien, Demian, porque dice velocidad constante.
Entonces, si recordamos este tipo de movimiento que pusimos por ahí, velocidad constante, quiere decir que este enunciado lo tengo que trabajar como movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si esto me da a mí la cabida de que tengo que usar, estoy en presencia de este tipo de movimiento, y la única fórmula que es velocidad es igual a espacio sobre tiempo, o sea, velocidad, que va con la B mayúscula, igual a espacio, que se coloca en algunos libros parece con la letra E minúscula o con la X de espacio, dividido la T minúscula, que es tiempo. Esta sería la fórmula, la única fórmula, con la cual voy a trabajar en este tipo de movimiento para calcular la velocidad, en este caso, en este ejemplo que yo les puse, o si va a una velocidad de 80 kilómetros por hora y lo hace de manera constante, de vuelta, tarda, no sé, 30 minutos de llegar a destino. La pregunta puede ser, ¿qué espacio recorrió? Bueno, habrá que hacer un despeje en esta fórmula. Pero si el enunciado te dice, recorre 80 kilómetros y lo hace de manera constante, ya te está diciendo que estás en este tipo de movimiento. Entonces tenés que concentrarte en esta única fórmula, nada más. Si te dice, el vehículo recorre 80 kilómetros por hora y lo hace de manera constante, y recorrió, no sé, 800 kilómetros, averiguame el tiempo que tardó en llegar a destino, bueno, de vuelta, lo hace de manera constante. Ya te está diciendo ese constante, en el enunciado te está diciendo qué tipo de movimiento estás parado, el escenario donde estás parado, y qué fórmula tenés que estar pensando. Es esta, nada más. ¿Está bien? Me va a decir, profesor, pero ahora me apareció esta fórmula. Y antes la velocidad era la diferencia de espacio sobre la diferencia de tiempo. Bien, es que justamente esa la usamos, y es prácticamente, se usó, digamos, para demostrar la forma que tenía este tipo de movimiento, recorrer espacios iguales en tiempos iguales. Entonces tenía que hacer esa diferencia de espacios y esa diferencia de tiempo. ¿Está bien? Pero fíjense que era para definir el escenario donde estamos parados, ¿sí? Y aquí llamamos MRU. Pero de ahora en adelante, prácticamente va a ser esta fórmula la que utilicemos. La que usamos recién nos sirvió para justamente calcular o poder ver esto un poquito mejor, ¿sí? Aquí llamamos MRU. Pero de ahora en adelante, donde nos vamos a concentrar en esta fórmula para practicar con este tipo de movimiento. ¿Está bien, chicos? Más o menos hasta acá se entendió la idea. Ya en la próxima clase, ya nos metemos con el movimiento RU, empezamos a ver diferentes ejercicios donde el enunciado tratar de visualizar donde aparece velocidad constante para decir, estamos en este movimiento, porque nos va a servir mucho eso. Cuando llegue el momento de ver otro tipo de movimiento y tengamos que ver en qué escenario estamos y qué fórmula utilizamos. ¿Está bien? Ahí donde está la preocupación, es decir, tengo este enunciado y no sé qué fórmula aplicar. Bueno, pero si te dice velocidad constante, ya está. Es esta la única formulita que tenés que concentrarte y rescatar los datos del enunciado y volver acá cuál es la incógnita y hacer un despeje. Entonces, la clase que viene, nos vamos a meter con esta fórmula, vamos a hacer ejercicio donde quede claro que el enunciado me diga velocidad constante, y vamos a empezar a justamente aplicar lo que vimos de pasado de kilómetros por hora a metros por segundo también, pero también vamos a practicar despeje, porque esto es como una ecuación de primer grado, pero también tenemos que aprender a hacer despeje. Despeje es matemático, o sea que tenemos que reflejar un poquito lo que vimos o nos enseñaron en la secundaria. ¿Está bien, muchachos? ¿Está bien la idea? La dejamos planteada para la próxima clase. Abordamos movimiento rectilíneo uniforme, damos una vueltita acá de tuerca
y nos metemos de lleno a practicar ejercicios de esta manera. Cómo se moviliza un vehículo y vamos a usar esta fórmula. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Ya la próxima clase, bueno, seguimos. ¿Estamos? Bueno. Aquí los dejo, chicos. Gracias por hacerme el aguante. Digamos, perdonen esto, pero lo hicimos con la idea de, si no hubiésemos hecho, ustedes no hubiesen tenido 2 horas de física 1 y bueno, no se hubiese aprendido nada hasta ahora, hubiesen pasado 2 semanas de cursada y no hubiésemos visto nada de la materia. Entonces, nada. Bueno, cuídense mucho y nos mantenemos en contacto. Buena semana para ustedes también y bueno, cuídense mucho. Gracias, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.